Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Del día de hoy nos encontramos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí México, nosotros realizando las entrevistas de 1,000,000. Estamos haciendo una recopilación de testimonios referente al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, preso en aquel país de los Estados Unidos, a quien han violado todos sus derechos constitucionales, derechos humanos. Hemos visto en su debido proceso que hubo muchas anomalías, atropellos, y nosotros haciendo una recopilación a nivel nacional, pues ya llevamos miles de entrevistas. Sí. Nuestra meta es entrevistar, tenemos 1,000,000, porque la Iglesia La Luz del Mundo consta de más de 5 millones. Pero aquí lo importante que estamos haciendo esta recopilación son testimonios reales. Y que el día de hoy tenemos el privilegio. Quiero presentar ante cámara, ante Emblemas de México, al pastor evangelista Tobías López, quien él también lo conoció. Pero primeramente quiero saludar al pastor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, que Dios te bendiga, que Dios lo bendiga y lo ayude. Y es para mí un placer estar en esta entrevista, conceder esta entrevista, porque es algo maravilloso para mí contar lo que fui testigo, de lo que fui testigo, y desde cuando conozco al apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Y de hecho lo que usted está mencionando es importante. Muchos no van a decir quién es él allá afuera, en el externo, sino que solamente aquellos que realmente le conocieron, y que legalmente esto es lo que vale más. No es lo mismo alguien que acusa sin pruebas y que no lo conoce, a alguien que realmente estuvo muy cercano, que conoce su vida y que legalmente, de acuerdo a la 6ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, claramente menciona referente también a testimonios. Y un testimonio es válido cuando realmente las personas son cercanas, sobre todo en este caso del dirigente religioso, y usted como pastor, que estuvo allá en España, que fue uno de los pioneros, quien trabajó en cuestión de la obra de la Iglesia La Luz del Mundo en aquel país europeo. Nosotros nos enteramos que el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, él cuando era joven, él estuvo con usted allá en España, pero bueno, mejor a viva voz, porque usted realmente estuvo allá en España y el dirigente religioso también estuvo con usted cuando era joven, pero mejor que nos platique a viva voz ante Emblemas de México. Muy bien. Fíjese que tuve el privilegio, y para toda la audiencia y hermanos que nos estén escuchando y que vean este video, y tanto también para personas ajenas a nuestra fe, les quiero decir, contar este testimonio hermoso que tuve el privilegio de conocer en su juventud. A la edad de 14 años al apóstol de Dios lo conocí desde antes, pero a los 14 años el siervo de Dios estuvo en aquellos lugares de España, acompañando al apóstol de Jesucristo, al hermano Samuel en aquel momento. Lo acompañaba en esa gira. Yo estaba en San Andrés de la Barca, Barcelona. Ahí estaba como pastor, como encargado de esa iglesita, de esa obra que comenzaba. Y llegó el siervo de Dios. Para nosotros fue una grande bendición. Como todos los que somos de la iglesia sabemos el privilegio que es tener de visita a un apóstol. Y llegaba el siervo de Dios con algunos de sus hijos, con la hermana Eva, y sobre todo pues iba el hermano Naasón, un jovencito apenas, que llegaba a aquellos lugares. Nos agradó muchísimo, y los hermanos que estaban en aquel lugar, que habían creído, pues eran puros hermanos jóvenes, de menos de 20 años la mayoría de ellos, que estaban en ese lugar de San Andrés, que se habían convertido a la iglesia, y fue una bendición y un privilegio muy hermoso. Tuvimos la dicha, la bendición de que estuviera el siervo de Dios con nosotros, se presentara en ese lugar, llevar a su escuela dominical, con los poquitos hermanos que ya había en aquellos lugares. Y después de que terminó y los días que estuvo con nosotros, que fueron unos 4 o 5 días en ese lugar de San Andrés de la Barca, el siervo de Dios se despedía, pero antes me comentaba el apóstol de Dios que iba a dejar al hermano Naasón en ese lugar. Fue algo que me impresionó, me impactó, porque el hermano Naasón pues estaba muy joven. Entonces me dice el siervo de Dios, quiero dejarlo para que conozca él cómo es la obra.
que se dé cuenta cómo es la obra. Y que no le des ningún privilegio, trátalo como a los otros jóvenes que están de obreros en este lugar. Me recomendó ya en el aeropuerto, me hizo otras recomendaciones el apóstol de Dios, que cómo tratara y lo cuidara al apóstol de Jesucristo, pero que siempre lo tratara como uno más o como un obrero al apóstol de Dios. Y fue para mí pues una responsabilidad grande, me sentí con una pues preocupación por ver al apóstol de Dios y por las necesidades y carencias que había. Los que me están escuchando y saben que lo que es el principio de una obra, pues saben que en el principio de una obra hay muchas carencias y que se tiene que trabajar. Y en aquel tiempo pues allá trabajábamos todos, había hermanos que trabajaban, uno era carpintero, otros hermanos trabajaban vendiendo, algunos en otras actividades, pero todos trabajábamos. Y algunas veces pues como todo, en la venta hay veces que se gana y hay veces que es escaso lo que uno gana. Y el hermano Nazón pues tenía que andar con nosotros también vendiendo y yendo a los mercados a vender como uno más. Lo vi impuesto él en el hogar del apóstol de Dios, que Dios pues siempre ha bendecido a los hombres de Dios, que en su casa pues había pues sí, todo lo necesario, y que él tenía lo necesario en su hogar, en la casa del apóstol de Jesucristo, pero en aquel lugar pues iba a tener lo que comíamos los demás. En una ocasión se me ocurrió decirle, cuando lo dejó yo preocupado porque pues a veces no había para darle un alimento un poquillo más especial, y eso me preocupaba, y le dije a mi compañera, a mi esposa, le digo: María Elena, intenta buscar algo diferente, a ver qué puedes darle al hermano Nazón, algo, busca algo que sea mejorcito para él. Pero no me fijé que el siervo de Dios, o que el hermano Nazón en ese momento pues estaba detrás de mí, y me dice, se adelantó rápidamente. No, dice, no, que no me dejó terminar la frase. No quiero que me des ningún privilegio. Quiero comer lo que los demás comen y trabajar como los demás. Esto es lo que mi padre me dijo y lo que te dijo a ti también, y quiero que así se cumpla. No quiero que me des ningún privilegio. Dame, le dice él a mi esposa, pues de cariño le dicen Beba, y ella estuvo algún tiempo en la casa sirviendo también. Y entonces le dice: Beba, no quiero que me sirvas algo diferente, sírveme los que todos comen. Y así, pues para mí fue algo duro aquello, pero lo miré con esa determinación, hablando ya como una persona con seriedad, como con una persona ya de una mentalidad muy por encima de la de un joven de su edad, de 14 años. No fue a jugar, no fue a pasar el tiempo. El siervo de Dios lo dejó para que aprendiera, y eso fue a trabajar, a conocer cómo es la obra y de qué manera se pasa en la obra, las necesidades, las carencias que hay en la obra. Y fue muy bonito. Nos íbamos a trabajar, se iba conmigo a vender a los mercados, vendiendo en los mercados, vendíamos plantas medicinales, se vendían ropita en los mercados, algunos otros hermanos vendían ropa, y eso andaba haciendo el hermano Nazón también. Yo era el que vendía, el que estaba ahí conmigo cuidando, porque no teníamos permiso y a veces teníamos que ocultarnos de la policía, y él pues nos cuidaba en eso. Y hubo, como todo, los que conocen lo que es la venta, pues hay veces, me van a permitir decir una frase, no sé si sea la correcta, pero con el permiso, dicen por allá una frase que aquí en México tenemos: hay veces en las ventas que nada el pato, y hay veces que ni agua bebe. Y entonces pues había veces que ganábamos y llegábamos a algún restaurancito y comíamos, pero otras veces pues no, era muy precario, apenas sacábamos para la gasolina y un poco para llevar a la casa para la comida. Y una ocasión nos tocó que fuimos a un lugar cerca de Tarragona, es en una provincia que está entre Tarragona y Valencia, no me recuerdo, pero probablemente
en que lo esté comentando se me venga nuevamente el nombre de esa provincia. Y fuimos adelante de Tarragona como unos 80 kilómetros, Castellón, y fuimos a Castellón, y entonces pues esa vez no vendimos porque estaba haciendo mucho aire y empezó a llover, y pues la gente pues con el aire y con esto pues no se acercaba mucha gente y no pudimos vender. Y no teníamos, íbamos confiados siempre, uno confía en el poder de Dios, vámonos así, Dios nos va a ayudar. Y tiene uno esa fe, esa confianza, y hemos sabido siempre que Dios nos ha ayudado. Nunca nos ha dejado en los momentos que le hemos pedido, porque dice su palabra, clámame en el día de tu angustia y yo te responderé. Y pues no vendimos, nos venimos así, pero llegamos a Tarragona, y miré yo que la gasolina pues no nos iba a ajustar para llegar hasta Barcelona, y le dije yo al hermano Nazón, nos vamos a quedar aquí en Tarragona porque no nos va a ajustar la gasolina, y si nos quedamos por ahí en la carretera en algún lugar despoblado, pues mejor nos quedemos aquí para no estar en peligro. Y yo cuidando por lo que el apóstol de Dios me había dicho, el cuidado, y como era el hijo del apóstol de Dios, pues tenía que tener mucho cuidado. Y le dijo mejor, y él aceptó, sí, quedémonos aquí, pero pues sin cenar, sin comer, porque no habíamos ganado nada, no teníamos ni para la gasolina, ni la comida, ni cenar. Y fue un momento muy difícil, muy crítico, pero pues hicimos oración, nos acompañaba otro hermano también, que iba con nosotros, que era miembro de la iglesia de allí de Barcelona, pero él era un miembro, y ya no ninguno de los dos traíamos dinero, ni el hermano ni el hermano Nazón. El siervo de Dios le había dejado una tarjeta al hermano Nazón para que en algún momento que pasara alguna necesidad, pues pudiera echar mano a esa tarjeta, pero el hermano Nazón tenía otra mentalidad diferente, distinta. Él quería realmente saber cómo era la obra, quería aprender cómo era la obra. Había escuchado sin duda cómo fue el tiempo del hermano Aarón, había escuchado sin duda cómo vivió su papá de él, el apóstol de Jesucristo Samuel, había escuchado los testimonios de ellos, y él quería también ser de esa manera. Fue algo muy bonito, que dijo, no, pues vamos, nos quedamos aquí, pues no vamos a cenar, no, pidámosle a Dios, oramos en el coche, y allí le pedimos a Dios de su bendición, de su ayuda. El hermano que iba con nosotros le dio un cólico, un dolor muy fuerte en su riñón, y entonces el hermano lo llevamos al hospital, y ya salimos del hospital como a las 2 de la mañana, y regresamos otra vez al lugar donde estábamos, en la gasolinera, y ya estuvimos ahí hasta la mañana siguiente, y ya al día siguiente Dios nos bendijo, volvimos a intentar vender allí en la ciudad de Tarragona, y Dios nos bendijo y nos ayudó, porque siempre cuando uno confía en Dios es la enseñanza de los hombres de Dios. Y dijo el Señor Jesucristo, dice, clámame en el día de tu angustia y yo te voy a responder. Él nos responde siempre que nosotros le clamamos. Esa es la enseñanza que siempre nos han dado. A mí me tocó nacer en esta iglesia y desde la niñez lo he escuchado así, y así lo aprendí del apóstol de Jesucristo, y es una enseñanza que nos ha ayudado mucho. En cualquier necesidad, clamarle a Dios. Y le clamamos y Dios nos escuchó. Salimos de ese lugar, de Tarragona, llegamos al día siguiente por la tarde, pero ya con bendición, porque Dios nos dio grande bendición. Todo lo que llevábamos lo vendimos en ese lugar de Tarragona, todo lo que llevábamos. Así es que íbamos muy contentos, alabando a Dios, orando a Dios y con mucha alegría. Esto es una cosa que el siervo de Dios no se le ha olvidado. En algunas ocasiones él me ha pedido que lo comente ante algunas personas que antes de que Dios él se manifestara su ministerio, su elección,
me ha pedido en algunas ocasiones que comentara esto, como para que gentes que no conocían y que no son de la iglesia, amigos de él, sepan cómo es la obra. Y para la iglesia, que sepan, hermanos, que el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es un hombre recto. A pesar de su juventud, a pesar de su edad, que eran 14 años, se portó siempre como una persona que ya fuera mayor. Como una persona mayor, nunca anduvo con juegos o charlas o con palabras, algunas palabras deshonestas, no, siempre muy recto en su vida, en su manera de ser, desde su infancia, desde su niñez, de su adolescencia, que fue cuando yo lo conocí y que me dejó una maravillosa enseñanza y un recuerdo muy bonito, y tengo ese privilegio de que me cuente entre sus amigos. Y por eso lo cuento con grande alegría, no porque él me haya dado esa bendición, sino porque estoy hablando la verdad, lo que yo vi, que la pueden constatar hermanos que estuvieron en aquel tiempo, tanto obreros como hermanos de la iglesia de Barcelona, que todavía algunos de ellos viven y que pueden dar testimonio y dar fe de que lo que estoy diciendo es verdad, es una realidad. Y así pasó, fue una cosa maravillosa que pasamos con él, aprendí mucho del apóstol de Dios, y el siervo de Dios me lo dejó para que él aprendiera lo que era la obra, pero creo que aprendí más yo que él de lo que de nosotros, de lo que es la obra, o le haya podido enseñar. Aprendí mucho de él, su seriedad, su responsabilidad, que en los momentos difíciles jamás se quebró, que en los momentos difíciles jamás se desesperó, siempre tenía alguna palabra en aquellos momentos difíciles para exhortar, para ayudarnos. No te preocupes, Tobías, Dios nos va a ayudar, no te preocupes, vamos a orar siempre. Eso es un ejemplo y un testimonio que tengo de las convivencias que tuvimos en aquel lugar de Barcelona. Fue algo maravilloso. Se presentó en otra ocasión en el apóstol de Jesucristo, que él vio lo que es también cuando se viene a la Santa Cena. ¿Cuántos hermanos veces no tienen? ¿Cuántos hermanos pues con muchas dificultades? Algunos tienen el deseo y lo han expresado, hermano, yo voy a ir a la Santa Cena. Y a veces decimos, hermano, pero yo no veo que tenga, yo no sé, pero Dios me va a ayudar. Tengo esa fe y esa confianza. Y había 7 jóvenes más de allí, de ese lugar, y varios otros hermanos que íbamos a venir, porque vino un grupito numeroso, a Guadalajara. Vino un grupito, yo creo que como unos 14 o 15 hermanos a Guadalajara. Fue algo muy bonito. Y entre esos pues eran 7 jóvenes que eran obreros, que ya se habían apuntado como obreros, que ahora algunos de ellos o la mayoría son pastores. Es algo maravilloso y un privilegio muy hermoso que sin duda el apóstol de Jesucristo siente el haber estado en ese momento con estos jóvenes que hoy ya son mayores, y algunos de ellos probablemente hasta abuelitos ya, que en aquel tiempo pues eran jóvenes. Y se presentó la necesidad, como en todos los casos y en todas las iglesias, tanto aquí de México, aunque estén cerquitas, veces pues que pierden el trabajo, que no tienen para venir, que no ajustan, y así se presentó en ese lugar. Todos eran los 7, tenían el deseo de venir, pero no ajustábamos, no había lo suficiente, y como que pareciera que Satanás se ensaña. No vendíamos veces, o sacábamos solamente para ir comiendo, para suplir las necesidades de la casa, para pagar el alquiler, y era muy difícil. Pero el siervo de Dios jamás lo vi que se amedrentara, jamás lo vi que dijera, pues oye, es que qué difícil o qué duro esto. No, él siempre decía, Dios nos va a ayudar. Dios es el que tiene siempre algo para nosotros, pero hay que saber esperar en Dios. Si sabemos esperar en Dios, Dios siempre nos ayuda, porque es promesa de Él. Clámame en el día de tu angustia y yo
te responderé. Pues así seguimos, pero claro, se acercaban los días y entre más se acercaba había la angustia en los jóvenes, también en mí como el encargado de ellos, de que pues estaban todos juntando y todos dando lo que ganaban para sus pasajes, y ya llegó el momento en que nos dieron un ultimátum. La agencia, la persona que estaba en la agencia, y dicen, ya no puedo más, si no me pagan para el día 2 de agosto, ya no voy a poder, o no era 2 de agosto, 27 de julio, perdón, 27 de julio, y dice, ya no voy a poder porque tengo yo que ya entregar el dinero y cerrar ya los pasajes. Y entonces, pues no teníamos y tuvimos que echar suertes. Y pues fue algo muy duro y muy difícil. Entre las suertes que echamos, en los que más habían colaborado, los que más tenían, porque todo lo que ganaban, uno era carpintero, todo así como sacaba su dinero, así lo entregaba, y el otro igual, y todos así, pero el que más había dado, él ya había pagado su pasaje, ya había, yo creo, más de la mitad de otro pasaje, y aparte daban para la comida también. Entonces ya se hizo la, pues a ver quién venía. Hicimos ¿cómo decimos? ¿Hicieron papeles para ver quién iba? Sí, hicimos unos papelitos para ver quién iba. Era más bien que papeles, lo pusimos aquí como en un papelito, así lo doblamos y pusimos los que venían una flechita, una flechita así, y los que no venían una X. Así lo hicimos, pero resulta, lo echamos las suertes, que es la palabra que veces, ¿no? Lo echamos a suertes y a ver quién venía y quién no venía. Pero resultó que aquellos que más habían dado, hermanos, aquellos que más habían dado fueron los que se quedaron. Y fue algo muy difícil. Cuando ya uno de ellos, que era carpintero, y decía, hermano, no, si me tocó quedarme, pues me quedo, pero su rostro reflejaba todo lo contrario, reflejaba una tristeza, un dolor, una impotencia. Y entonces se llegó la hora de cenar, fue después de la oración cuando se hizo eso, y a la hora de cenar dijo, lo invitamos a cenar, y dijo él, no, pues no tengo ganas, y se fue a acostar, pero no enojado, sino afligido, más bien con un dolor, con tristeza. Y ya cuando llegamos lo invitamos, fue el hermano Nazón a invitarlo, vente Toño, vente a José Antonio, y dijo, no tengo hambre, no se preocupen por mí, yo no me voy, Perdón que lo interrumpa, sí. Hermano. Yo creo que mejor esa parte lo vuelvo a repetir, pero... Sí, pero está bien. Así se oyó fuerte. Sí. Sí, mi hermano, para que esa parte, Sí. y yo ya lo acomodo para que no se escuche. Entonces lo repito otra vez. Sí, esa parte de las suertes. Sí. Entonces lo echamos a suertes, y todos estuvieron de acuerdo. Pues había una aflicción y miraba yo en ellos cómo apretaban sus manos, cómo se afligían en ese momento. Y los que iban saliendo de las suertes, pues el que le iba tocando que venía, pues era una alegría, un gozo. Se cambiaba su rostro de la tristeza al gozo, a la alegría. Pero cuando le tocaba al que quedarse, pues era todo lo contrario. Y cuando le tocó a aquel que más había dado, pues fue algo muy doloroso y muy triste. Y no quiso cenar. Fue después de la oración, y ya después de que echamos las suertes, entonces ya cenamos. Pero él no quiso, se fue a su habitación y dijo, no, yo no quiero cenar. Entonces el hermano Nazón pues fue a invitarlo, y dijo, vente Toño, Dios va a ayudarnos. Dijo, no, José Antonio, dice, no, yo no tengo hambre, hermano, de verdad, pero no se preocupe, yo estoy tranquilo. Pero no, se miraba su tristeza. Y entonces ya
me invita el hermano Nazón y dice, vamos a llamar a mi papá. Y ya lo acompaño a hablar al apóstol de Jesucristo, al hermano Samuel, y fuimos a una cabina de teléfono en la calle, y de allí de la calle le llamamos al apóstol le llamó al apóstol, al hermano Samuel, y ya le platicó lo que se había hecho. Dice, papá, ya se llegó los días, se están llegando los días, pero no se pudo completar para los pasajes, y se echó a suertes, pero pues 2 de ellos se quedaron, y uno de ellos pues era el que más había colaborado, y pues está muy triste, no está desanimado. Él dice que no está desanimado, pero yo lo veo con mucha tristeza, y miré cómo al siervo de Dios se le corrían sus lágrimas, se miraba su aflicción, su dolor, pero estaba aprendiendo él algo maravilloso, estaba aprendiendo cómo es la obra y cómo es, porque a veces vemos en Guadalajara, cuando vemos rostros alegres, vemos rostros de satisfacción, pero cuando los que se quedan porque no pueden, o cuando están pasando por la aflicción de que no han podido contemplar sus boletos, o que no les dieron el pasaporte, o que no les dieron la visa, pues es una tristeza muy grande, y él lo vio eso. Él lo vio, él lo sintió en su propio cuerpo, supo y vio lo que era eso. Y el siervo de Dios, cuando lo escuchó por el teléfono, su angustia, su tristeza, su dolor del hermano Nazón, entonces hoy apóstol de Jesucristo, le dice, usa la tarjeta que te dejé. Él le dijo, papá, no le he usado la tarjeta. Dice, úsala, paga los pasajes de los que faltan. Y entonces dice, para eso te dejé, hijo, para que vieras cómo es la obra. Y me da gusto que lo hayas aprendido, y me da gusto que sientas ese dolor, que sientas esa angustia, para que veas lo que se siente de muchos hermanos. Lo que pasa cuando se llegan los días de la Santa Cena, el sacrificio, el dolor, la angustia, la desesperación que ellos pasan, y qué bueno que lo sentiste, dice. Utiliza la tarjeta y Dios les bendiga y Dios te ayude, y me da mucho gusto y mucha alegría que hayas soportado y que estar en ese lugar, y que te hayas comportado de esta manera, con esa valentía. Fue algo maravilloso, fue algo bonito, y entonces usamos la tarjeta y Dios nos concedió que en esa ocasión vinieron un grupito considerable de hermanos. No recuerdo bien el número, pero yo creo que si no fueron 15, de 15 a 20 hermanos los que venimos, y que la iglesia es testiga. Fue cuando vinieron muchos jóvenes, cantaron alabanzas, ahí les tocó cantar alabanzas en algunos servicios, y fue algo muy bonito. Fue la primera vez que se trajo de España ese número de miembros a Guadalajara. Así es que este es mi testimonio, este es un poquito de la historia de España, una pequeña parte de la historia que nos tocó vivir en aquella ocasión, y pues por eso no decimos solamente de palabras que creemos en el apóstol, no, lo llevamos en nuestro corazón, ese sello de la elección, y decimos con toda libertad, Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, porque nosotros hemos visto su trayectoria desde su juventud, un hombre serio, un hombre responsable, un hombre que supo respetar la elección, un hombre que supo también nos dio ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. No estamos hablando por hablar.
los que conocemos al apóstol de Dios, que hay muchísimos hermanos y lo vieron desde su juventud, desde su niñez, en su adolescencia, en su juventud, saben que no estoy mintiendo, me estoy quedando corto de cómo era el apóstol de Dios, un joven hecho y derecho, un joven responsable en toda la extensión de la palabra. Este es mi testimonio y deseo, hermano, que algunos de los hermanos que los están escuchando les sirvan y que nunca neguemos, jamás en ningún momento neguemos quién es el apóstol de Dios, quién es el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. Por mucho que hablen, todas las televisoras que hablen y todos los hombres y los grupos que se junten, jamás van a quitar de nuestro corazón lo que Dios ha sembrado y lo que nosotros hemos visto y de lo que nosotros somos testigos. El sello de la elección está en nuestro corazón y ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir podrá quitar esta fe hermosa que Dios nos ha dado. Y seguiremos diciendo y seguiremos firme, y que el apóstol de Jesucristo donde está, Dios le haga sentir que su pueblo estamos con él y seguimos con él. Y esta santa cena pasada fue un fuerte golpe para el enemigo, el saber que su pueblo sigue firme, su iglesia sigue firme. Hermano Nazón, apóstol de Jesucristo, el estado de Chiapas, el distrito 12 y el distrito 13 de Chiapas, estamos con usted y seguimos con usted, y Dios sigue trayendo almas a su iglesia. Que Dios los bendiga y Dios le pague, hermano, por esta bendición de poder dar este testimonio y hablar de esta manera. Dios lo bendiga y Dios le pague. Impresionante testimonio, fiel, leal. Usted como pastor tuvo esta experiencia, lo vivió de cerca, y créame lo que me llegó al corazón, porque muchas personas juzgan, critican sin tener pruebas. Pero las personas que realmente han conocido desde su niñez, desde su juventud, del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, ellos sí dan testimonio fiel. ¿Por qué? Porque ellos realmente lo conocieron, como fue el pastor evangelista Tobías López, y estos testimonios son los que realmente valen ante un país acusatorio, que vimos un debido proceso chicaneado, hubo muchas violaciones. Quienes saben de derecho, yo les puedo decir más de 30 violaciones que hubo en ese debido proceso, y que jamás se presentaron las denunciantes a declarar, y que todo esto es una falta, es un delito también en una constitución que en Estados Unidos de Norteamérica lo dice en su 6ª enmienda, y que nunca se hizo una justicia real al dirigente de la Iglesia La Luz del Mundo. Pastor, nuestro medio de comunicación le agradece ese testimonio, y creo que todos los de Emblemas de México que nos están viendo, ese testimonio, valórenlo, porque son testimonios reales de personas que realmente estuvieron cerca y conocieron al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, y que pronto sea su liberación de él, porque él nunca cometió ningún delito allá. Nosotros hemos seguido una investigación, lo digo con bases, porque en Los Ángeles, California, todo lo que le acusan supuestamente fue en Los Ángeles, California, pero yo aquí les puedo demostrar que el director internacional no estuvo en Los Ángeles, su vivienda estuvo en la ciudad de Guadalajara. Así es. Hay personas que lo conocen, y por otro lado, él estuvo en una gira universal en más de 30 países que él visitó, y que no fue nada fácil. Toda la República Mexicana, todo está bien documentado en un libro que un servidor ha hecho. Todo está documentado y que aparece también en nuestro canal. Por eso estamos juntando todos estos testimonios, porque vamos a demostrar ante la Corte de Apelaciones que el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo es inocente y no tiene nada que ver con lo que le han acusado. Pues, pastor, le agradecemos esta entrevista. Muchísimas gracias por su aportación. Dios les pague. Que Dios le pague, que Dios le bendiga. Al contrario, le agradezco a usted el darme esta oportunidad y de dar a conocer algo tan hermoso, y en defensa de la inocencia de quien nosotros tanto amamos,
en quien hemos creído, en quien conocemos su testimonio y no podemos callarlo. Seríamos las personas más despreciables si lo calláramos. Tenemos que decir: Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Que Dios le pague y que Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Pues le agradecemos esta entrevista. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.